personas muy reconocidas en el campo de la educación popular. Ellos han venido trabajando más o menos desde la década de los 70, pues realmente para eso son históricos, y década de los 80, pues son personas también como muy importantes para nuestra formación. De la generación de la Edad Media tenemos a los profesores que han venido trabajando más o menos ya luego de la década de los 90 y el nuevo siglo, que son la profesora Patricia Sierra de la Universidad Nacional y el profesor Alfonso Torres, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Básicamente pues nosotros buscamos en este espacio pues que las dos generaciones pues nos den aportes, cada una con sus planteamientos, sus experiencias y sus propuestas de la época, ¿no? Entonces es buscar cómo ellos nos puedan ampliar la mirada de la educación popular y cómo nos pueden aportar a nuestra formación profesional y disciplinar como estudiantes de trabajo social, de psicología y de sociología. Entonces cada generación pues tiene aproximadamente 40 minutos para exponer sus ponencias. Entonces pues no sé si empezamos con los históricos. Vamos a empezar. Respeta la veteranía. Bueno, yo quisiera plantear, la idea es que desde los planteamientos que nosotros teníamos en esa época y de las experiencias que tuvimos, ¿qué podríamos decir hoy para quienes se acercan a la educación popular? Nosotros estuvimos trabajando desde antes de la década de los 80, como decía aquí mi amigo. Estuvimos trabajando en el campo de educación popular. Pero en esa época no se llamaba educación popular, sino educación liberadora. A mediados de la década de los 70, pues llegaba todo el flujo de lo que pasaba en ese momento. Teníamos todavía el flujo de Cuba, de Camilo Torres, toda la situación económica, política que se vivía en el país y se vivía en el continente. Creo yo que para esa época nosotros tuvimos una cuestión que llamábamos la educación alternativa, es decir, era como otra educación. Era la inconformidad con lo que se nos presentaba como lo establecido. Y nos preguntábamos por otras cosas y queríamos otras cosas también sin saber muchas veces qué era. Nos metíamos en la investigación de la educación alternativa porque también teníamos una lectura en ese momento del marxismo de la época, que nos decían que la familia, el Estado, la iglesia eran aparatos ideológicos del Estado. Entonces, hacíamos experiencias por fuera de, muy bien hechas, muy significativas, pero por fuera del sistema, educativo. En esas búsquedas, porque ahí sí, como se dice, el que está buscando encuentra. En esas búsquedas nos encontramos con los planteamientos de Paulo Freire que ya venían a finales de la década de los 60. El encuentro con Paulo Freire fue muy significativo personalmente. Yo lo leí. En esa época no había cátedras Freire, ni leía uno las obras de Freire, ni nada por el estilo. Pero en los pasillos de las universidades, las cafeterías, los pasillos y las cafeterías siempre son muy importantes, a veces más importantes que la parte formal de la universidad. Y allí encontré, un amigo me dijo, ¿por qué no te lees este libro? Está muy interesante. Y era Pedagogía del Oprimido. ¿Qué fue Pedagogía del Oprimido? Leyéndolo a veces sin mucha conciencia, es decir, como sin poder tener una lectura muy completa del texto, sin embargo, sí encontraba uno que la educación y la vida podían tener un sentido distinto. En ese momento nosotros estudiamos la tecnología educativa. Imagínate, pues ya su nombre lo dice. Encontrar esto era encontrar como un oasis, como un respiro. Era encontrar algo que uno como que dice, mira, pues esto era lo que yo estaba buscando. Encontrarle sentido a lo que estaba haciendo y también era aceptar las bases del pensamiento crítico,
¿no? Encontrar el pensamiento crítico de América Latina. Para ese momento, también nosotros teníamos la preocupación, siempre la hemos tenido, por dar una respuesta lo más aproximadamente posible de calidad a las exigencias del contexto. Por eso, la década de finales de los 70 y todo el 80 fue una década para nosotros de la alfabetización. ¿Por qué? Porque se veía en ese momento la necesidad de que la gente que llegaba, por lo menos al espacio de Bogotá, que venía de las situaciones de violencia que se vivían en los departamentos del país, esas situaciones que provocaban la presencia de personas del campo en la ciudad, llegando a estos cinturones de pobreza, pues necesitaban el recurso de la cultura. El recurso de la cultura era que la mayoría eran analfabetas y había que alfabetizar a la población. Pero teníamos la conciencia también que no podía ser una alfabetización cualquiera. No podíamos tener una alfabetización funcional al sistema, a integrar la gente al sistema, sino que teníamos que aprovechar esa circunstancia más bien para dar una alfabetización. En ese momento llamamos alfabetización concientizadora, que era la propuesta de ley. Entonces, nuestro trabajo en ese momento estuvo marcado, uno, por las necesidades del contexto, y otro por la propuesta de Freire, que veíamos que era las dos cosas que podían juntarse en ese momento para dar una respuesta que veíamos nosotros que era lo más consecuente para él. Algo que marcó también este momento fue la lectura del contexto. Mira que en todas las cartillas que hacíamos nosotros y en los talleres de capacitación se partía del análisis de estructura y del análisis de coyuntura. Aquí Alfonso creo que padeció esta situación que le tocó padecer. Entonces, era muy importante la formación de educadores. Era muy importante en esa formación el análisis del contexto. Fíjate que es uno de los elementos centrales de la educación popular. El análisis, la lectura del contexto. Solo que en esa época la hacíamos de una determinada manera. La hacíamos haciendo el análisis de estructura, luego el análisis de coyuntura, y de ahí derivábamos las tareas que había que hacer en ese momento. Era una lectura muy deductivista, digamos, ¿no? Era así como de arriba para abajo. Era el momento que se tenía. Entonces, nuestra propuesta de formación, que tenía que ver con el campo de la alfabetización y de la educación liberadora en ese momento, tenía como fuerte ese elemento, el análisis de estructura y el análisis de coyuntura. Obviamente eso fue cambiando, pero para la época era muy importante. No había cartilla y no había texto, no había jornada de capacitación que no empezara por acá. Generalmente lo hacían las personas que más sabían eso. Y las otras personas que participaban pues hacían comentarios y demás, pero el fuerte estaba en las personas que sabían de cómo estaba la estructura y cómo era la estructura y cómo era la coyuntura de la época. Entonces, creo que ese elemento que tuvimos tan presente ha cruzado todo el espacio de la educación popular hasta el día de hoy, en donde el análisis del contexto, el análisis de la situación es muy importante. Ahora se hace de otra manera y demás, quizás nos digan cómo los jóvenes ahora lo están haciendo. Creo también que otra de las cosas que fueron muy valiosas, nosotros en el 80 participamos en una experiencia nacional de alfabetización, que era la experiencia de Nicaragua. Era un país que tenía la mitad de población de la que tiene hoy Bogotá. 3 millones, un poquito más de 3 millones de euros, creo que no llegaba a 3 millones de euros. Pero era tener en pequeño una experiencia completa, era todo un país que salía de una revolución triunfante, y esta era la primera tarea cultural, el primer compromiso de la Dirección Nacional que había llevado al triunfo era hacer una cruzada de alfabetización. Eso nos permitió tener una experiencia completa de un país en pequeño. Y pasar también, mira, fue una cosa simpática, porque nosotros veníamos de hacer trabajo de alfabetización con líderes de las invasiones de ese momento, líderes de invasiones de los campesinos que les decían que llegaban. Eran las problemáticas de las invasiones.
los servicios públicos. Pasamos a Nicaragua y los contenidos estaban dados por la vanguardia. Es decir, los que habían triunfado decían que era lo que debíamos enseñar a través de la alfabetización. Eso obviamente, y gracias a Dios y a la revolución, no nos hicieron un año. Luego se pasó a una propuesta que recogiera digamos, el sentir, la vivencia, que es lo que tiene que hacerse, y las reflexiones y la situación de la gente. Entonces pasamos de la lectura de los barrios a la lectura de la vanguardia para pasar luego a hacer acá también, hicimos una propuesta nacional también, pero luego a trabajar la alfabetización desde los sectores, desde las poblaciones, con sus requerimientos, con sus lecturas, ahí sí, tratando de retomar el planteamiento de Freire de cómo recoger no solo la realidad que vive la gente, sino cómo la interpreta la gente. En esta modalidad que les decía de los análisis de coyuntura y la capacitación, hicimos mucha fuerza en la formación de los educadores, sabiendo que de la calidad del profesional de la educación va a depender en gran medida de la calidad del trabajo que realiza. También en ese énfasis en la formación, hubo una tendencia muy inicial del trabajo de educación popular, desde el comienzo de los 80, de caer en las técnicas grupales. Porque como veníamos de una educación dogmática, vertical, autoritaria, sobre todo en las escuelas de cuadros y en las escuelas sindicales y demás, y en la escuela formal también, se quería sacar a la escuela de esa situación y entonces llegaron muy acorde a las dinámicas de grupo. Pero entonces la situación fue que se degeneró. Se pensaba que educación popular era hacer dinámicas de grupo para que todo el mundo estuviera muy contento y que formarse era asistir a talleres, donde se hacían coplas, donde se hacía la representación teatral, pero se olvidó que la formación tiene una rigurosidad y una sistematicidad. Entonces, bien pronto nosotros juntamos el de la dinámica de grupo, sí, pero con la necesidad de investigación. La formación y la investigación, la información con cierta sistematicidad, rigurosidad y la formación. Y por eso va a aparecer la revista Aportes, de la cual ciertamente como apoyo a la formación más rigurosa. Tienes el tiempo porque yo no. Y lo otro que quería también era que nosotros estuvimos en un paso importante que fue el paso de la educación liberadora a la educación popular. En los años 80 nosotros escribimos este libro y da cuenta de ese paso. Hasta el año 80, es decir, del 60 y pico, hasta el 80 se llamó educación liberadora. Por el conflicto que se vivía en el continente, por la situación tan compleja, en lo político, en lo económico, se encontró que había limitaciones en la educación que proponía Freire, de educación liberadora, y como una forma de radicalizar la propuesta se habló a partir de eso. Nosotros hablamos ya un poco desde antes de educación popular. Les quería definir de lo que dice este texto, que ya también de lo histórico, cómo definíamos en esa época la educación popular. Es decir, nos propusimos también como decantar lo que había en el momento y poder hacer una propuesta mucho más sistemática, más conceptual, y también metodológica de lo que en ese momento había, ¿no? Era la educación popular con la lectura que teníamos en ese momento. Para ese momento la educación popular la definíamos, entendemos la educación popular como un proceso colectivo mediante el cual los sectores populares llegan a convertirse en el sujeto histórico, gestor y protagonista de un proyecto liberador que encarne sus propios intereses de clase. Para ello, la educación popular debe verse como parte y apoyo a un proceso colectivo mediante el cual los sectores populares, a partir de su práctica social, van construyendo y consolidando su propia hegemonía ideológica y política, es decir, desarrollando las condiciones subjetivas, la conciencia política y la organización popular, que les harán posible la construcción de su propio proyecto histórico. Ese era el lenguaje de los años 80. Así nos expresábamos en los 80. Y ese texto fue leído en muchos espacios y creo que ayudó a tener una propuesta para ese momento un poco más, ¿cómo
un planteamiento un poco más sistemático, más condensado de lo que entendíamos por educación popular en ese momento. Entonces, creo que los pilares fuertes en términos de la lectura crítica de la realidad, lectura del contexto hecho de esa forma, la importancia de la formación de los educadores, que si bien tuvo un debilitamiento con lo que les decía que eran las técnicas de grupo, tratamos de fortalecerlo nuevamente con las propuestas de formación más y de lectura y de ligado a la investigación y el asunto también creo yo de mantener siempre, como les decía, ese espíritu crítico, esa actitud crítica frente a la realidad, la apertura a lo que iba sucediendo en el momento. Creo que para esa época también empezamos a mirar otros aportes desde otras disciplinas que pudieran enriquecer el campo de la educación popular. ¿Ya? ¿Ya pasamos el tiempo? Entonces, ¿qué hacemos? Creo entonces que, tratando de sintetizar, remarcaría la importancia que para nosotros tuvo en ese momento la propuesta de Pablo Freire, su planteamiento crítico, su propuesta metodológica, la importancia que tuvo el que tuviésemos un grupo capaz de reflexionar lo que estaba pasando en el momento, la importancia de la lectura del contexto, la importancia también para dar una respuesta dentro del momento a lo que se requería. Uno de allí podría derivar una pregunta, es decir, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué nos exige el momento actual? ¿Cuál sería la respuesta que nosotros en el día de hoy tendríamos que dar a lo que el contexto nos plantea? Muchísimas gracias. ¿Se oyó lo que yo dije? Sí, claro. Decidí hablar de una sola cosa en particular. Yo creo que una de las grandes limitaciones de la educación popular de nuestra época ha consistido en que no ha trabajado la parte pedagógica, que ha sido lecturas sobrepolitizadas, este tipo de cosas, y que la pedagogía se volvió como algo que se iba inventando desde la práctica, de forma espontánea, de la cual no se hablaba porque era un poco vergonzante que los intelectuales hablaran de pedagogía, porque se daba por arte de magia. Bueno, ¿qué hay entonces? Una gran tarea: desarrollar la parte pedagógica. Poco se ha hecho. Seguimos potenciando los análisis de la educación popular, pero en términos de la comprensión de la problemática sociopolítica, y no en términos, o por lo menos llamarlo de una forma armónica, proporcionada con los desarrollos específicamente pedagógicos. A ver, ¿qué diría yo en términos de pedagogía que haría falta? Nosotros, digo nosotros, o por lo menos en singular quizás, hicimos una cosa bastante loca. Bueno,
obviamente fui expulsado de no sé cuántas universidades y por eso me volví un autodidacta, pero un autodidacta que hoy día es absolutamente imposible, porque es un autodidacta que trataba de abarcar todas las disciplinas, como Leonardo da Vinci. Y para empezar, yo le tengo miedo a los sapos, yo no soy capaz de seleccionar un sapo ni nada de esas cosas. Pero lo intentamos hacer, y si yo hago una reconstrucción de algunas de mis investigaciones, yo digo, uy, pero aquí me volví matemático, uy, pero aquí me volví sociólogo, uy, pero aquí me volví antropólogo, ¿sí? Sin darme cuenta. Bueno, hoy día eso es imposible. Hoy día lo que hay que plantear las nuevas generaciones es que las diferentes disciplinas hagan las investigaciones correspondientes. Y la están haciendo. No siempre lo suficientemente atinadas. ¿Dónde putas está el planteamiento que nos habla del fenómeno de Zuluaga en este momento de elecciones? ¿Qué está pasando? Porque casi la mitad de Colombia es uribista. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está? Lo único que yo recordaba era ese maravilloso libro de Erich Fromm que escribe por qué el pueblo alemán apoyó a Hitler y decía hace cuántos años que era el miedo a la libertad, por ejemplo. ¿Dónde están los psicólogos o los sociólogos que nos están hablando? Ahora apenas oye una anécdota como del paraco que todos llevamos por dentro. No, yo no llevo ningún paraco por dentro. A mí no me metan en esa teoría la hora a última hora. Es imposible hacer el trabajo disciplinar. Una persona no puede volverse 5 profesiones al tiempo. Hoy día lo que tiene que hacer esa persona, lo que tienen que hacer ustedes, es ser más fregado. Por eso el trabajo educativo se ha hecho por educadores o por sociólogos o por psicólogos o por antropólogos, porque el título de educador no se adquiere en una facultad. Freire era abogado. Piaget, que nunca quiso ser educador, reconocerse como educador, era un biólogo y resultó siendo un gran epistemólogo. ¿Sí? Santiago García era un arquitecto y es una de las grandes prominencias del teatro. O sea, yo no hablo de profesiones facturadas con títulos, sino de actitudes y de prácticas concretas. Hoy día lo que se debe hacer, y por eso es más difícil, es que el que hace educación popular tiene que ser transdisciplinario, ni siquiera interdisciplinario. O sea, no es la suma de las diferentes disciplinas la que le da la comprensión de la complejidad, sino es una mirada integral de las diferentes disciplinas. Por eso yo hablo de que el desafío de las nuevas generaciones no es hacer más Leonardo da Vinci, que hoy es absolutamente imposible, por los desarrollos y las complejidades de cada disciplina, sino que parándose en los desarrollos de esas disciplinas, de la psicología, de la antropología, de la sociología, parándose en ellas pueda recogerlas y hacer miradas integrales. O sea, necesitamos como primer paso de una pedagogía de la educación popular un reconocimiento y una caracterización de las mentalidades. Póngale nombres que quiera según la disciplina, llámela representaciones sociales, llámele creencias, llámele saberes previos, de eso que es nuestro interlocutor, de eso que cree, que siente, por lo que vota o no vota, por lo que lucha o no lucha, por lo que llora o no llora. Esa comprensión es una comprensión transdisciplinar. No están fregados. Están fregados ustedes porque a leer sociología, y a leer antropología, y a leer psicología, lo que han hecho los especialistas, y apropiárselo y hacer las lecturas. Ahora, no es suficiente para una propuesta pedagógica tener, digamos, una caracterización de la mentalidad y de la práctica del interlocutor. Esa es solamente una cara de la moneda. La segunda parte
es qué hacer con eso. Y nuestra generación, creo, y yo personalmente me recrimino de no haber dado más que una perspectiva cognitivista. O sea, yo fui un hombre que solamente pensó con la cabeza, para el cual el hígado y el corazón y el miedo no existen. Era una generación moderna, una generación que se inundó con los triunfos de la llegada de la luna y con los desarrollos de la ciencia positiva, por ejemplo. Esa es una falencia tenaz. Yo puedo, como decía en alguna ocasión Gramsci, vencer en un duelo argumental al taxista que me está hablando de que vote por Zuluaga, porque cada vez que me subo en un taxi me echan el cuento de que voto. Debe ser una propaganda que le paga a los taxistas, ¿sí? Y yo me le bajo a 2 o 3 y a veces les llevo la corriente y a veces peleo. Pero vencer en un duelo argumental a un taxista es más fregado que vencer a un testigo de Jehová. Eso es una obra de Romano. La vaina es fregadísima. Porque el problema no es solamente cognitivo, no es solamente lógico, no es solamente analítico. Es un problema que tiene que ver con el campo de lo socioafectivo, con el campo de los temores, de los rencores, de los anhelos. ¿Qué tal encontrarnos con una población donde el 33% de las colombianas son madres cabeza de familia? Algo tiene que ver la búsqueda del padre allí sin hacer psicoanálisis de cocina. 33% no tienen compañero. El papá de sus hijos se largó antes de que naciera el niño, o la dejó. Eso tiene que ver, eso no pasa ni siquiera por la estadística que estoy dando. Eso pasa por la emoción, por la rabia, por la tristeza. Bueno, ese componente que no es cabeza, sino que es hígado y corazón, tiene que comenzarse a ponderar y a incorporar en las estrategias metodológicas con las que nosotros intentamos hacer un diálogo, que podría eventualmente ser una de las propuestas más fuertes de la pedagogía de la educación popular. Tiene que darse esa incorporación, el campo de lo socioafectivo. Tiene que incorporarse, entre otras, el campo de lo comunicacional. Miren estos bestias de JJ Rendón y todo. Unos imbéciles que con 3 frases ponen a hablar a un país durante una semana y desequilibran las estadísticas. ¿Por qué? Porque tienen un manejo de la comunicación rastrero, malévolo, pero conocen profundamente la forma de manipular, de llegar, de alcanzar, de sensibilizar. Nosotros, en el buen sentido de la palabra, tenemos que aprender comunicación, tenemos que aprender de ellos, pero no para hacer desastres, sino para tratar de hacer las cosas mejor. Comunicación, por ejemplo, el campo de lo emotivo, todo el campo del arte. ¿Ustedes creen que en un taller donde hacemos 4 dinámicas de grupo y los ponemos a recortar y nada? Esto pasa por la literatura, esto pasa por el cine, esto pasa por los conocimientos populares ancestrales. Hay millones de cosas que no podemos incorporar, ¿sí? Cambie usted, yo vengo de Tumaco la semana pasada, cambie usted la manera de votar de la población, o cambie usted la manera de comer, los hábitos alimenticios. Todos en Tumaco son súper gordos, los más gordos son los hombres. ¿Por qué? Porque comen de una manera particular, teniendo todo el pecado del mundo, también se tragan yo no sé qué, todas las harinas y todos los azúcares, ¿sí? Entonces cambia eso. ¿Cómo lo cambia? Si es que eso así era mi abuelito y así era mi mamá, eso es complicadísimo. Entonces, incorporar el campo de la metodología y la didáctica, la comunicación, lo emocional y el arte, ¿sí? Tenemos que comenzar también a volvernos artistas como si fuera poco. Mejor dicho, a ser sensibles. Nadie le dice que usted sea sociólogo, antropólogo y psicólogo.
y además comunicador y artista. No, nadie le está diciendo eso. Pero usted tiene que ser sensible y tiene que ser capaz de recopilar en su arsenal metodológico y didáctico todas esas herramientas. Ese es el reto que nuestra generación, desde el punto de vista del diálogo, le deja a la generación nueva. No hemos sido capaces, fuimos hijos de nuestro tiempo y fuimos absolutamente limitados por un culto a la disciplina que nunca dio el paso a la transdisciplinariedad y por un culto a la razón que nunca dio el paso al corazón. Bueno, esa es una cosa. Como sé que me quedan por ahí unos 5 minutos, simplemente agregaría otra, fuera de lugar en términos de lo que estaba hablando. Yo diría que lo primero que planteé fue una falencia, lo que no fuimos capaces de hacer y que ustedes tienen que hacer. Y lo segundo es algo que fue algo que hicimos bien y que ustedes tienen que seguir haciendo, pero mejor. Nosotros casi que trabajábamos con un lema: el que no escribe no tiene derecho a hablar. Si usted no escribe su experiencia, si usted no la pone a deliberar, si no la confronta, no tiene derecho a hablar. Y nosotros escribimos mucho. Revisen nuestros escritos, revisen los escritos de Patricia, revisen los escritos de Alfonso, en toda la Edad Media, y verán ustedes la cantidad de cosas que han producido. Hemos escrito sobre todo lo que hemos hecho, y esa escritura nos ha permitido objetar nuestra práctica y nos ha permitido poner en la palestra pública y por consiguiente difundir y cualificar los trabajos. Tienen que seguir escribiendo y tienen que seguir difundiendo, ya por otros medios. Hay que seguir haciendo textos, ya no solamente en papel, impresos. Eso ya en muchos circuitos, en muchos espacios quedó obsoleto, entre comillas. Ustedes tienen los blogs, tienen las páginas web, tienen WhatsApp, tienen una cantidad de cosas de las cuales yo apenas ni sé pronunciar. Pero tienen, lo que sí tienen es que escribir y poner a circular eso que hacen. Si no escriben, eso se les queda en anécdotas y se les queda en cuentos para cuando estén tomando unas cervezas. Bueno, ya acabé. Bueno, le damos pues las gracias al profesor Germán Mariño por sus aportes metodológicos. A la profesora Lola, obviamente, ya para allá también todo ese aporte. No sé cómo quieran, Yo no sé manejar esa. sí, porque no está creando una suya. Pero se está oyendo, si se habla, se Ingeniería de sonido. Esa es otra que hay que sumar, aprender a manejar todos los estudios. Eso, ahora. Video bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la generación de la Edad Media. Entonces, les saludamos pues al profesor Alfonso Torres, o no sé si comienza la profesora Patricia. Yo quería hablar de últimas para quedar como el más joven del grupo, pero ya no pude, ya se va. Bueno, yo voy a tratar de, después de hoy ya, a Lola y a Germán, pues como de combinar un poco lo testimonial, pues como el evento convoca eso de las generaciones, pero también pues me gustó mucho la reflexión de Germán, mirar a ver qué podemos decir antes. Creo que en la conversación posterior podamos también hacer ese balance de qué legado y como qué cosas podemos hacer. Bueno, ya como lo decía también Lola, yo soy de una generación que nos vinculamos a estos procesos como políticos, culturales, sociales a finales de los años 70, ¿no? Digamos 70 años, de la década de los 70, cuando aún estábamos más o menos terminando la secundaria, pero fuimos como una generación muy privilegiada porque fuimos de pronto ya la segunda generación de inmigrantes que llegaban a la ciudad, a los barrios populares,
y pasamos por la educación pública en una década en que la mayoría había una altísima agitación profesoral. Entonces allí a uno no le enseñaban las rondas sino la lora proletaria, los profesores, y sí, varios de mis profesores en secundaria pues eran personas que a veces eran activistas sindicales, activistas políticos. Entonces nos hicieron el daño mucho antes de que llegara la educación popular. Entonces ya nosotros por ahí en séptimo de ahora, que nosotros haciendo bachillerato, sacamos un periodo que llamaba La Chispa, el Iskra, para mirarla. y nos tocó, me tocó vivir como habitante de un barrio del sur de Bogotá, el paro del 77, de 16, 15 años. Y entonces eso marcó mucho, ¿no? Porque era como ese imaginario que tenía uno de las movilizaciones, de las transformaciones. Es como vivir, sí, la generación de ustedes que por lo menos de lejos vio lo de los indignados en España, en varios lugares, o el haber participado de las movilizaciones del 2011, 2012. O sea, eso es muy importante, que han habido generaciones que no les tocó nada de eso, les tocó la caída del muro de Berlín, les cayeron todos los muros encima. Entonces antes es admirable que en esa generación de los 90 pues sean medio, tengan algún interés. Entonces más bien en cambio la generación nuestra sería imperdonable que con todo lo que tuvimos a la mano no hubiéramos sido lo que somos, incluso más. Entonces nos tocó el paro del 77, pero también, ustedes saben, el paro del 77 no solamente significó como una visibilización de los pobladores urbanos, del actor político con potencial de transformación, sino que en último fue también como un cachetadón a las izquierdas de la época que andaban enfrascadas ahí, si era el campesinado, si era el proletariado, el sujeto revolucionario. Y entonces yo creo que la mayoría de las organizaciones, aunque el Partido Comunista ya venía desde los años 60 trabajando pues en los barrios que había ido formando con Senapro, como Policarpa, que aquí una profesora de ustedes ha sido María Elvira Naranjo, ha investigado como recuperación colectiva de la memoria, la historia del Policarpa. Y entonces más o menos lo que va a pasar después del 77 es que muchos de los grupos de organizaciones políticas van a empezar a prestar atención al mundo urbano, tanto leyendo y otro interés por las luchas urbanas, el movimiento urbano, que los movimientos sociales urbanos, pero también hacer como presencia en el mundo de los barrios. Algo similar ya venían teniendo desde los años 70 los sectores como eclesiales comprometidos, que pues habían sido muy marcados por la figura de Camilo, y que al igual que en América Latina habían surgido experiencias en que los cristianos pues ya sentían que su modo de sentirlo, pues de serlo, pues implicaba un compromiso con los procesos de cambio. Entonces, para decir que en varios barrios de Bogotá en esos años 70, finales de los 70, pues hubo presencia de una u otra de estas maneras de entender la transformación política, el cambio político. Y entonces yo soy una generación que fui víctima también de todas estas cosas. Y entonces ya en el año 77 mismo estábamos con otros compañeros de colegio con un periódico que se llamaba Pensemos Más. Como digo, que después nos dividimos y nos quedamos con Pensemos y otros quedaron con el Más. Eso. Entonces básicamente era la idea a través, o sea, en el caso mío antes de ser popular me sentí comunicador alternativo, porque eran cosas que circulaban. O sea, en ese entonces, claro, el afán de hacer cosas hacía que pues se hicieran. Además, un papel importante que van a jugar, como decir, el lugar institucional desde el cual, o colectivo desde el cual hablan Germán y Lola, que fueron los nacientes centros de apoyo a la promoción popular, como se llamaban, que después quedaron enredados en el lenguaje de ONGs y todo eso, pero en ese momento no, su reconocimiento no era ONG, sino centros como el CINEP, como Dimensión Educativa, como el CEPEX, eran a su vez colectivos de profesionales que con sus historias propias consideraban que su papel era apoyar a esos que estábamos allá en los trabajos directos, en formación, en investigación, lo que nos han dicho. Entonces, en ese entonces, claro, uno recibía, iba a los talleres de comunicación alternativa, y entonces nos tocó también otro acontecimiento que nos marcó, pues no tanto como a Germán y a Lola, porque lo vivieron desde dentro, pero fue la revolución sandinista. Entonces, claro, entonces todo estaba como a la mano, o sea,
muy cerca, o sea, contemporáneamente, en algún país se estaba llevando una revolución que se parecía a la que nos imaginábamos. Además, los materiales que venían vía Dimensión decían que había sido una revolución de jóvenes, y uno de los primeros aportes de Dimensión era el comandante Carlos, no, ¿cuál era? Lo de la juventud, sujeto de la revolución, algo así. Bueno, eso era muy importante porque era como decirle a usted, mire, usted, o sea, lo mínimo que puede hacer es eso. Entonces, una generación que además, así además como anécdota, nosotros en el barrio hicimos una campaña de esas que se formaron comités de solidaridad con las luchas de Nicaragua, El Salvador. Entonces hicimos una campaña en el barrio de recoger cosas, medicina, lo que pedían ellos que había que llevar, el dinero, y eso fue como el 17, 18 de junio de 1979. Entonces hicimos la campaña, cuando de pronto las noticias a los 2 días llegan los sandinistas al pueblo, decimos, no sé, qué efectivos somos nosotros en las campañas de solidaridad. Ya, claro, o sea, todo estaba ahí a pedir de boca. Entonces, claro, entonces, ¿ya qué pasó? Entonces esos de los que estaban en el periódico, otros que estaban en otras cosas, había otros que estaban en teatro, sí, más que todo cosas culturales. Tanto diría que como 3 grupitos de esos chiquitos formamos una que llamamos Asociación Cultural del Sur. Sumados éramos como 7 personas, pero éramos la Asociación Cultural del Sur, que eso pues, quería irradiar la luz de la revolución a todo el sur de Bogotá. Pero entonces se nos vino algo muy clave, y es que una de las primeras acciones de la revolución sandinista fue la cruzada de alfabetización, y como ya lo dijo Lola, entonces ellos ya venían desde antes con el entusiasmo de la alfabetización y la educación de adultos, pero fue como la impronta de los primeros años de la década de los 80. Entonces nosotros comenzamos inicialmente como voluntarios a alfabetizar en un colegio que queda por allá en Santa Sofía, que el mito era, este colegio es de los sagrados, son unos personajes muy críticos, tal. Y ahí estuvimos un tiempo, y luego pues, nos pareció absurdo que estuviéramos yendo a otro barrio, nosotros viviendo en unos barrios similares a los que estábamos trabajando. Entonces, que tomamos un giro clave y me marcó mucho a mí, o sea, como les digo, varias cosas, ¿no? Artesanal, esto también. Y es que entonces comenzamos en los barrios donde vivíamos a crear centros de alfabetización y de nocturnas, como se llama la nocturna. Claro que no, en su momento la expresión era educación de adultos, entonces cuando se pedían apoyos a otros lados, uy, tan raros, ¿qué se están metiendo? Queremos educación para adultos, hacemos cine para adultos, ¿no? Era qué connotación rara bien. Y entonces, en ese papel, en ese momento, sí, vamos a ir año 80, 81, 82, pero fue clavísimo, como lo decía también Lola, el apoyo en formación, en capacitación que recibíamos de personas como dimensión educativa, o sea que conocimos a Freire vía el taller que tenemos de los primeros contactos con el profesor Jorge Posada, un taller del método psicosocial, el método de concientización de Freire, y entonces claro, a partir del código, entonces, recuerdo cuando comenzamos a la alfabetización, yo había tomado un taller de dimensión educativa sobre el método Freire, y entonces en la propuesta un elemento clave para comenzar ya la actividad era a partir de un código, de un símbolo, de un elemento visual o cultural que pudiera provocar el diálogo con la gente. Entonces recuerdo que Dimensión, uno de los tantos materiales que sacó, había sido como una cartillita que incluso no tenía portada, o era como iba a mitad de camino, cuya primera página pues era precisamente con la motivación que era un embudo que seguramente lo haría Germán del embudo tal, entonces era un poco para representar en un lenguaje muy abstracto que la educación pues era como un embudo, claro, entraban muchos y salían pocos. Entonces dije, no, claro, además la palabra educación, pues por ejemplo está de primeras, tiene las 5 vocales, es la propia para comenzar a trabajar eso. Entonces yo llegué muy temprano al colegio que nos prestaban para hacer alfabetización, me puse a un con tiza, y tablero, usted ya generación que ya no vio, de la tiza, entonces hacer el embudo grande, un poco de gente entrando, más o menos yo dibujaba, tal, solo una persona saliendo, ahí como que estaba en la gráfica, con gafitas, todo muy gordito, muy tal. Y entonces, ya, entonces yo comencé a decir, bueno, veamos qué vemos aquí en este tablero, tal. Entonces cuando todo el mundo empezó, claro, por ese entonces recién se había creado el Parque del Salitre y estaba el tobogán. Entonces todo el mundo empezó a hablar, sí, yo he ido allá, es uno se mete y ¡tum! Cae. Pues toda la conversación se fue sobre el Salitre y el parque y los nuevos toboganes, y yo ahí con todo mi discurso de los datos del alfabetismo y todo, ahí entonces un poquito también como que la educación también pasa por esas cosas de que uno
tiene que planear todo muy bien y estar preparado para que todo lo que planeó no pase. Claro, eso es un principio. Entonces, por eso es que en la educación popular se le coloca el último principio, la flexibilidad. Es decir, aplique todos los 20 criterios anteriores, pero esté preparado que ninguno le va a servir. Entonces, está la flexibilidad como un criterio de la educación popular. Bueno, entonces esa generación nuestra, y yo ahí sí el nuestro, cuando yo digo nuestro, cuando ellos hablan nosotros, pues es, bueno, el equipo de dimensión. Nosotros, el nosotros mío es como esa generación de que nos tocó, podemos tener 17, 17, 18 años iniciando estas cosas. La mayoría o estábamos terminando secundaria o estaban comenzando universidad. Muchos de nosotros que ya llevamos 1 o 2 años en estas cosas y llegó la idea de ya el momento de tomar las decisiones de qué estudiar. Entonces muchos que inicialmente nos habíamos soñado de niños como ingenieros, como médicos, pues nos volvimos licenciados en sociales, trabajadores sociales, sociólogos, porque la impronta era esa, pues estas parecían que eran las carreras que iban a ser más coherentes con esas opciones políticas. Entonces, eso derecho. sí, yo eso hice aquí, yo pasé aquí por esta importante universidad estudiando Derecho, pero claro, además aquí, claro, cuando yo estudié aquí Derecho, pues tuve el privilegio que era todo el periodo de Turbay, y entonces el privilegio es porque tuve profesores como Eduardo Mañaluna, entonces que precisamente cada clase era un análisis de coyuntura excelente, porque decía, acabo de llegar aquí al consejo de parte del siglo, están procesando, y pues era todo un análisis. Bueno, entonces varios de esos, o bueno que trae Lola, que unos o circulamos de carreras, otros incluso asumieron de tal manera el compromiso con lo educativo y lo político que dejaron la universidad, y Joaquín y varios, en su momento Pilar, que era otra de las posibles invitadas. Ya después yo partí con eso, Pilar, no, sigue estudiando y se metió a distancia. Entonces, claro, varios, incluso su compromiso fue tal que abandonaron incluso el mundo universitario porque se veía como una pérdida de tiempo, pues porque había que estar allí en el trabajo directo con los vasos, aprendiendo de ellos, bla, bla, bla. Otros, claro, en el caso mío, pues procuré como estar en ambos terrenos. Entonces, esa generación, entonces, somos personas que nos formamos, que nacimos a lo largo de la década de los 60, nos incorporamos a estas cosas a finales de los 70 y el periodo, como decir, más rico, como vital de nuestro compromiso fueron los años 80. O sea que aún muchos seguimos autodenominándonos educadores populares, pero claro, ya uno en cada lugar, vean, las personas pueden estar en altas esferas de poder y dicen, no, yo soy educador popular. Pero claro, en el caso nuestro, claro, esos 80, entonces, ¿qué fue la experiencia? Entonces, uno que también eso del contexto sirve, o sea, no estoy diciendo que ojalá Ganes lo haga para que como se decía en ese momento, se agudicen las contradicciones, sino que en ese momento, por eso digo, era un privilegio estar en la época de Turbay. ¿Por qué? Porque más o menos lo que estaba en las cartillas críticas y concientización se parecía mucho a lo que estaba en la realidad. O sea, en la medida en que las cosas de opresión eran muy, muy evidentes, hay veces más complicado, pero más meritorio cuando de pronto aparece que se está en un mar de tranquilidad democrática y de ciudadanía. ¿Ven ustedes que son los hijos de la Constitución, donde la Constitución es veces más radical en sus textos que las conversaciones? Entonces, claro, entonces esos primeros 80 fue el trabajo de la educación de adultos, con el supuesto de que habíamos aprendido de ellos, ahora es el reclamo, que si la gente se concientizaba, se organizaba y luchaba, más o menos el esquema iba. Pero claro, nosotros veíamos que antes, bueno, por un lado, a los que llegaban, la gente que llegaba a los centros de adultos en los barrios populares, no gente en el mundo rural, era no gente que estaba articulada también como a otros procesos sociales. ¿No? Digo yo, en las nocturnas llegaba siempre la viejita, siempre, no, todas las nocturnas tenían 2 o 3 o 4 señoras de más de 80 años, que estaban ahí, eran las de mostrar para las fotos, todavía no había toda esa sorpresa, como si la señora que siempre estaban primero, siempre estaban prioritaria, y era la señora pues que daba sus opiniones más valiosas de las cosas de la historia, decía el gobierno del barrio, no decir que no tan, y pues sí, jóvenes, barrios, así que la otra cosa que fuimos aprendiendo es que fue llegando más jóvenes, pues con el hecho de que el problema más fuerte en el mundo urbano es que la gente entra a estudiar, o sea, este sistema abre como los canales para que ingresen, pero en el camino va expulsando, entonces bueno, fue llegando más, pero también hicimos la reflexión de que la manera de entender la educación popular, que se supone que estaba ligada a los procesos de organización, podía ser más efectiva si
procuraba era acercarse a los procesos y a los grupos que ya se estaban organizando, ¿no? O sea, por ejemplo, en los años 80 fue el furor de las madres comunitarias, las organizaciones comunitarias de base, pero pronto nosotros las nocturnas no teníamos a ellas, sino teníamos a otros. Entonces, a mediados de los 80, como decir, el colectivo que fuimos formando, que se llamó incluso también así pomposamente Coordinadora Distrital de Educación Popular, pero más o menos el nombre sí respaldaba porque estábamos en varias localidades, cerca de unos 20, 25 centros con colectivos como estos. Entonces algunos empezamos a decir, no, hay que como salirnos de la nocturna e irnos a los procesos barriales. Entonces ya empezamos como a acercarnos a la organización de mujeres, a jóvenes, o sea, no necesariamente en la alfabetización y la educación de adultos. En el caso mío yo tuve el privilegio de también vincularme como al mundo universitario como docente muy pronto. Yo ya en el año 85, estaba en la Universidad Pedagógica trabajando, pero precisamente en un programa que había creado un profesor de educación de adultos ahí dentro de la universidad, de que los trabajadores de la universidad también se alfabetizaran, hicieran su primaria, y comenzaba una práctica docente en los barrios de en ese entonces llamamos Suroriente, la localidad Cuarta de San Cristóbal, donde había, igual que en otros lugares de Bogotá, la efervescencia de la educación de adultos. O sea, habían muchos. Bueno, entonces, yo tuve la ocasión como de vincularme a ese programa, pero ya como con esa impronta de la organizativo. Entonces mi línea se llamaba, yo obsesionado con las vocales, como nunca pude resolver eso de las vocales, entonces formamos un proyecto que se llamaba Acompañamiento Educativo e Investigativo a Organizaciones Urbanas, que no era otra cosa que AEIO. Era mi segunda oportunidad sobre la tierra, que también tal vez desaprovechamos. Bueno, entonces viene todo un trabajo. Entonces el caso mío, básicamente mi aporte, mi formación en educación popular va a estar muy marcado también por esa cosa. Uno, de todos modos, saber que esta opción por la educación popular, quiero marcarla porque no se ha marcado tanto, pues para el caso mío, yo creo que para los que sean educadores populares es política. Política no necesariamente partidista, sino que es una impronta y es creer que desde estas prácticas educativas, pero otros lo pueden hacer desde las prácticas culturales, estéticas, comunicativas, podemos contribuir a que, ves, otra manera, es la definición que nos leyó Lola, pero cómo la sentimos nosotros, a que esa categoría genérica de los sectores populares, o sea, todos los que hoy tenemos un lugar subordinado, subalternizado en las relaciones de poder, pues reconozcamos que tenemos poder y podamos usarlo pues en la transformación precisamente de las estructuras y de los contextos que reproducen esas relaciones de poder. Entonces, pues creo que esa impronta, que claro, viene de la advertencia que hace Germán, y es que eso, si se quiere hacer bien, tiene unas implicaciones metodológicas, pedagógicas, prácticas muy importantes, pero eso es importante, porque también por eso muchas de esas propuestas alternativas se funcionalizaron. O sea, se funcionalizaron y dijeron, hacemos educación popular porque hacemos el libro que más se vendía en dimensión, pues, estadística diaria, era que mínimo uno diario de técnicas de grupal. Entonces mucha gente decía, sí, yo leo las cosas de dimensión, pero leía era el de técnicas participativas y no las cosas de reflexión pedagógica. Entonces ya en este caso, en el caso mío, como les decía, yo ¿qué he hecho de ahí para acá? Entonces uno, como pensar mucho lo educativo en los procesos organizativos populares. Entonces ahí es un desafío grande porque de todos modos no siempre los procesos organizativos, o luego ya ahorita, ya de grande, pues tuve que subir de estatus y movimientos sociales, porque también hay varios que han tenido tal dimensión que... Entonces ya la pregunta hoy es como, ¿en qué medida, qué lugar ocupa lo educativo en estos procesos organizativos y en estos movimientos populares? Es decir, porque ya no necesariamente habría que meter a todo el mundo a la escuela para volverlos educadores populares, para esparcizarse con la educación popular, pero sí reconocer que la gente en estos procesos organizativos ya por lo menos nos economiza lo más difícil, que es la impronta de que la gente ya está junta para querer hacer cosas de cambio, que es lo más difícil. Entonces ya nos libera de convencer a la gente de que tiene que unirse y organizarse. Ya lo está haciendo y la gente no necesita a los sectores populares para hacerlo, ni siquiera los activistas. Ya entonces el papel educativo lo entendemos eso, cómo acompañar, por una parte, ve eso que aprendimos de Germán, que fue
todo un trabajo muy sistemático de meterse allá en la cabeza de la gente para mirar cómo operaba y cómo la cultura, todas esas cosas, verlo ya en los procesos colectivos, es decir, como decir, la organización como un proceso colectivo tal que genera y relabora significados, símbolos. Entonces, saber un poco cómo la gente ya que participa de procesos o movimientos sociales también va transformando sus significaciones, sus lecturas del mundo, y de pronto deja de ser uribista y a pensar otras cosas, pero porque, sí, no porque hayan tomado un taller sobre cómo dejar de ser uribista, sino porque las prácticas sociales van, y las discusiones que van teniendo a su interior, que oyen. Entonces, comprender eso y potenciarlo pedagógicamente. Y en eso, que es un poco lo que hemos hecho en los últimos 2, 3, no, ya como 4 años, ha sido eso, ya tener las posibilidades de mirar, por ejemplo, en los grandes movimientos sociales que hoy están pasando en América Latina, como el movimiento Sin Tierra, los movimientos indígenas, que incluso han creado propuestas muy gordas, educativas, o sea que ya, por ejemplo, solo el movimiento Sin Tierra tiene un centro, se llama el Florestan Fernández, de formación de sus cuadros, pero controla sobre los territorios que ocupan como, no sé, como 14.000 escuelas. Entonces ellos dicen, así como ocupamos la tierra, tenemos que ocupar la escuela y hacer con eso cosas. Y lo otro interesante es que varios movimientos han formado, incluso, que es lo que no me gusta mucho que hayan llamado universidades a lo que hacen. Entonces, la Universidad Indígena Intercultural en Quito, en Ecuador, aquí los del CRIC, del Cauca, recién la gente que está en los bachilleratos populares, que varios tienen aquí sus amigos allá, han creado la Universidad de los Trabajadores, en una antigua fábrica. Entonces ahorita la gente está como dándole un lugar muy importante a lo educativo en estos procesos como de organización y movilización. Y lo más interesante es que ellos han ido incluso más allá de la educación popular, en la medida en que, al reconocer la singularidad de sus intenciones, de sus contextos, de sus orientaciones, como decir, políticas y culturales, empiezan a nombrar lo que hacen con nombre propio. Entonces, pedagogía do campo, pedagogía do movimiento, pedagogía rebelde, en el caso de los zapatistas, y todos agradecen como el apoyo de la educación popular y tal, la influencia, pero ya dicen, no necesariamente estamos haciendo educación popular. Entonces, de pronto vamos a volver a lo que comenzaba Lola. De pronto, hoy existen una cantidad de propuestas educativas emancipadoras o alternativas que obviamente tienen mucho de relación entre sí, pero que pues también es el signo de los tiempos, de la pluralidad, de ya no decir, no puede haber un único discurso hegemónico que diga, bien, esto, todos los que quieran hacer educación para la transformación tienen que ser como nosotros, sino que cada uno sea como es, en donde está y en lo que está trabajando. Entonces yo finalmente lo que quería es invitarlos, es decir, de todos modos, ustedes están viendo un periodo muy interesante en el que en el mundo están pasando cosas muy interesantes, en América Latina, y como que no podemos estar por debajo de la altura de los tiempos. Entonces, lo mínimo que puede hacer tan muchachos de una generación actual es por lo menos participar de las dinámicas en los espacios cercanos a que están, en la movilización estudiantil. Nosotros lo entendimos y de todos modos tenemos mucho esa impronta, que de todos modos, más allá de la efervescencia al interior de las universidades, hay que salir de las universidades y reencontrarse con las dinámicas sociales populares que se están dando, y allí lo que esta tradición que llamamos educación popular tiene aún mucho que contar, como lo estamos haciendo acá, pero especialmente mucho que hacer y de reinventarse, pero ya en manos de ustedes, porque en parte uno, el buen discípulo aquí de esta primera generación, pues eso, o sea, retomar todo lo que fueron los aportes, pero también atreverse a inventar otras cosas. Entonces, lo mismo, esa es la invitación para ustedes, como lo dijo ahí sí el educador popular más antiguo, de la previa Edad Media, Simón Rodríguez, es ahí sí inventamos o erramos. Pues muchas gracias primero por la invitación y por la posibilidad de conversar acá con un público tan amplio en la mañana de hoy. Yo les voy a hablar un poco de una generación que continúa la de Alfonso. Creo que somos compartimos como el mismo momento histórico, pero con algunas variaciones. La generación a la que corresponde mi testimonio es aquella que se vincula a los procesos de trabajo comunitario y popular a mediados de los 80. Es una generación que se forma en la multiplicidad y diversidad de grupos juveniles que empiezan a formarse por esa época, mediados de los 80. Pues ya Alfonso señalaba la existencia también de grupos desde la década anterior, finales del 70,
pero digamos que la experiencia que yo tengo está más afincada en lo que viene por la influencia de la teología de la liberación. Entonces, la experiencia a la que yo me vinculo con los grupos juveniles tiene esa impronta. Es una experiencia desarrollada desde lo eclesial, inicialmente pues de manera clandestina en un movimiento de la Iglesia Católica de derecha, ahí con unos curitas que andaban haciendo un trabajo un poco por debajo de cuerda, como se dice. Empiezan a aparecer los textos de Camilo Torres, animando las reuniones de grupos de jóvenes que nos reuníamos a discutir los textos de Camilo. Entonces de ahí empiezan como una serie de inquietudes a plantearse y llevan esas inquietudes a que varios de quienes empezamos a participar de esas reuniones de esos grupos juveniles terminemos saliéndonos del movimiento, de esta ala derecha pues de la izquierda de la iglesia, y empecemos a buscar otros rumbos, y esos otros rumbos nos llevan a iniciar búsquedas en escenarios comunitarios y a empezar a vincularnos a lo que en esa época era el trabajo comunitario en barrios. Es como lo que marca un poco mi vínculo con estos temas. En ese trabajo comunitario en barrios y paralelo un poco a mi elección de carrera en esta universidad, yo me formé en esta universidad como trabajadora social, confluyen unos elementos del contexto que son bien interesantes. Entonces, a nosotros nos toca el influjo fuerte del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en el 79 y toda la fuerza que tiene eso con el acumulado que ya había dejado la revolución cubana y toda la mirada hacia la posibilidad de cambio que se podía hacer, toda la fuerza de la lectura desde el Evangelio de la posibilidad de cambiar la realidad y los testimonios de sacerdotes, religiosas, religiosos que como que jalaban un poco hacia esos horizontes de cambio y de transformación. Lógicamente todo el legado de Camilo Torres Restrepo y la relectura que sectores de la Iglesia Católica hicieron de ese asunto, y todo lo que era el encontrarse en barrios populares con una fe muy grande en la gente, con una serie de problemas pues que a veces uno de joven no se imaginaba que existieran en una ciudad como esta, y con una demanda de apoyo y de poner al servicio de esas comunidades lo que la universidad nos estaba brindando. Entonces, es una generación que vincula a muchos estudiantes universitarios a los trabajos barriales, estudiantes de la Universidad Distrital, de la Pedagógica, de la Nacional, estudiantes incluso de centros universitarios o de universidades privadas que empiezan a tener una sensibilidad muy alta y un compromiso muy alto en esa búsqueda de comprometerse socialmente con la transformación a partir de ir a hacer trabajo comunitario voluntario a los barrios. Ese es como el escenario donde yo estoy. Influencias fuertes, además de las que ya mencioné, todo el legado de Freire para pensarse el tema educativo. Nosotros no entramos, digo nosotros como el conjunto de jóvenes con los que en esa época trabajamos, no entramos directamente por la alfabetización a los barrios, sino un poco más por lo que implicaba el trabajo de apoyo a la comunidad en la consecución de servicios públicos básicos, en la consecución de vivienda digna, en el trabajo con niños y niñas, en los tiempos libres, que eran casi todo el día, porque en esa época la cobertura escolar era muy baja, estoy hablando ahí como de los años 86, 87, 88. Encontrarnos como con unas dinámicas comunitarias que reclamaban el aporte de quienes nos estábamos formando en ciencias sociales y humanas, y desde ahí el componente educativo, pero para visibilizar las desigualdades sociales en una lectura del contexto que era bastante dicotómica. Entonces hay barrios ricos y hay barrios pobres. Hay barrios en donde están todos los servicios, aquí en este barrio no hay, ¿por qué no existe la cobertura básica de servicios? Miren las casas del norte, miren las casas del sur de la ciudad, y era la lectura dicotómica. ¿Cómo se hacía eso? Pues a través de las acciones religiosas de las parroquias. Entonces estaba la Semana Santa, estaba la novena en Navidad, estaban conmemoraciones especiales, estaba la misa dominical, y nosotros trabajábamos ahí, desde esos escenarios, en alianza fuerte con comunidades religiosas, con párrocos que permitían una mirada crítica desde la iglesia. Entonces, los grupos de jóvenes que estábamos trabajando comunitariamente desde esa perspectiva, lo que hacíamos era hacer pequeñas intervenciones, renovar un poco la realización de la liturgia los domingos, trabajar en Semana Santa de manera intensa en los distintos barrios, mostrando un poco esa necesidad de cambio y de transformación desde esas lecturas duales y usando lógicamente las herramientas del marxismo. Esa fue como para leer la realidad teníamos las herramientas y las categorías clásicas del marxismo.
Ahí estuvimos haciendo trabajo pues varios años, pero también en el desarrollo como de esos procesos, ya en los 80 pues empiezan unos golpes durísimos que corresponden a los cambios del contexto histórico nacional e internacional. Entonces a nosotros nos toca la pérdida de las elecciones en Nicaragua a finales de los 80, nos toca la caída del muro de Berlín y todo el inicio de procesos de reforma en la Unión Soviética, nos toca la intensidad del bloqueo cubano, el marginamiento de la isla, la imposibilidad como para que esas experiencias ganen más terreno, nos tocan una serie de acontecimientos históricos que van marcando también cierta desesperanza. O sea, compañeros que de pronto efectivamente habían dejado la universidad, habían dejado sus familias, algunos se habían vinculado con organizaciones armadas, otros habían seguido en la militancia comunitaria dura, pues empiezan a ver que todo eso que le aposté al cambio de la transformación ya no tenía valor, que estábamos perdiendo, mejor dicho, era como un poco la sensación. Y empiezan también a haber compañeros que reniegan un poco de lo comunitario, de lo popular, de lo educativo popular, y que empiezan a transitar hacia otros escenarios. A finales de los 80 en el país se abren unos procesos de participación democráticos que antes no teníamos. No sé si ustedes recuerdan, pero empieza a hablarse de la elección popular de alcaldes, empieza a hablarse de la posibilidad de que las comunidades participen en la definición de prioridades para el desarrollo. O sea, todos los que eran las banderas de reivindicación de movimientos regionales, de movimientos cívicos, empiezan a ser cooptadas, así como empiezan a aparecer programas sociales que se aprovechan de las iniciativas comunitarias y las institucionalizan para controlarlas. Ahí estoy pensando en el programa Hogares de Bienestar, por ejemplo. Entonces, es un momento en el que toda esa efervescencia de la posibilidad de cambiar la realidad de este país, así como otros países latinoamericanos lo venían haciendo, se enfrenta con unos golpes muy fuertes que tienen que ver con los cambios en las dinámicas internacionales y nacionales, que empiezan a demandar nuevas lecturas del contexto, y son nuevas lecturas que no siempre alcanzamos a hacer de la manera amplia y compleja como se requería. Entonces ahí empiezan una serie de discusiones sobre, bueno, ¿se puede transformar la sociedad capitalista? ¿Es posible pensar en otra? ¿O el capitalismo triunfó y estamos ante el fin de la historia? ¿Cuáles son las vías para pensarnos la transformación? ¿Es posible hablar de construir el socialismo todavía? ¿Es posible eso? ¿Es posible plantearnos otras estrategias distintas a la lucha armada para transformar este país? Es que la idea es tomarse el poder, ese es el sentido de la transformación. Se empiezan a aparecer una serie de preguntas y de cuestionamientos que creo que hereda un poco mi generación y que están presentes hasta el día de hoy, ¿no? En toda la complejidad que el escenario actual ofrece, porque para ustedes como la generación ya del siglo XXI, creo que pues las dinámicas sociales nacionales e internacionales tienen una complejidad enorme que tenemos que aprender a leer. Entonces, bueno, mi generación está marcada por eso, y está marcada por la fuerte convicción de que si se es cristiano o cristiana, así no esté usted en 100% en la Iglesia Católica, porque también apareció el asunto del ecumenismo en los 80, usted tiene un compromiso con hacer que este mundo pueda ser un mundo vivible, un mundo digno, y desde ahí entonces usted tiene que tener acciones transformadoras, un poco recuperando el legado de Camilo Torres, ¿no? La fe sin obras es una fe muerta. Esa fue la lectura. En términos de lo que fue la educación popular, para nosotros la educación popular fue un referente en el trabajo barrial. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer trabajo comunitario por ahí de 16 años, nosotros íbamos a Dimensión Educativa a buscar materiales y nos encontramos con el libro azul que trajeron Lola y Germán hoy sobre la alfabetización en América Latina y la educación popular, y ahí encontrábamos como las reflexiones sobre lo que era hacer educación popular y lo que era la educación antipopular, y eso lo leímos y lo machacamos, hicimos talleres con eso, encontramos cartillas, encontramos cassettes, encontramos música, porque como nuestra perspectiva era desde lo eclesial, entonces Dimensión empezó a traer materiales de Centroamérica, porque en Centroamérica lo que estaba en los 80 era toda la lucha pues revolucionaria en El Salvador. Ya Nicaragua había triunfado, pero seguía El Salvador y pues Guatemala. Entonces empiezan a desarrollarse en Centroamérica materiales que nosotros usamos mucho, la misa salvadoreña, la misa nicaragüense, poemas, bueno, entonces en Dimensión estaba todo eso, estaban los sonovisos, unos materiales que hacíamos como con el PowerPoint
moderno de hoy en día. Eso antes lo hacíamos con una cámara de fotos, la diapositiva, y se usaba un aparatico para proyectarlo, el de carrete, el proyector de diapositivas. Nosotros íbamos a Dimensión a buscar esos materiales, allá nos los prestaban. ¿El video ese de la cruzada en Nicaragua? El de la cruzada de alfabetización en Nicaragua. Entonces, Dimensión Educativa para nosotros era importantísimo porque primero nos daba herramientas para hacer trabajo comunitario. Segundo, cuando uno iba a Dimensión se encontraba con conocidos. Entonces, la librería o el centro de documentación eran los espacios también de encuentro y uno tenía la posibilidad de decirle al compañero, no, es que yo estoy buscando tal canción para tal sesión de trabajo con las mujeres de Pastoral Social el domingo, yo la tengo, venga, o vea, aquí está este material. Entonces Dimensión empezó a ser un referente muy importante. Y pues el trabajo de Lola, de Germán, de otros compañeros de Dimensión resultó bastante importante. Y la educación popular apareció a través de Dimensión, en los debates que Dimensión empezó a generar. Y en todo lo que era el legado fuerte de la apuesta freiriana por consolidar otra forma para entender los procesos educativos. Entonces, dentro del movimiento de comunidades eclesiales de base y grupos cristianos, que fue el movimiento al que yo pertenecí, con el que desarrollé el trabajo comunitario que he comentado, nosotros empezamos a tener sesiones de estudio y de formación en lo que era hacer educación popular. Y esas sesiones de estudio y de formación tenían debates sobre lo metodológico, pero también sobre el sentido de hacer una educación comprometida, una educación crítica, una educación transformadora. Y ahí entonces fueron apareciendo los vínculos entre esa mirada religiosa del mundo, el trabajo comunitario, acompañando procesos concretos de lucha de las comunidades por sus derechos, organizándose, movilizándose, y el asunto de lo educativo presente en esos distintos escenarios. Nos tocó vivir la constitución de la educación popular como un campo intelectual, es decir, todos los seminarios, los encuentros que se hacían para hablar de educación popular, todo lo que empezó a escribirse y a circular sobre educación popular, todo eso fue figurando como un escenario de construcción de la educación popular desde una perspectiva académica e intelectual. Eso nos tocó vivirlo. Y los aportes que vinieron de ahí fueron muy importantes, como también lo que nosotros pudimos plantear como debates en algunos de esos escenarios que se dieron. Paralelo a eso, yo creo que también vale la pena señalar como lo que empezó a suceder también en algunas experiencias que empezaron a plantearse ya entrados los 90, la idea de que la educación popular no se hacía solo a nivel de las comunidades, es decir, de los barrios o de las organizaciones, sino que se hacía también al interior de la escuela, que se tenía que hacer al interior de la escuela. Entonces empezamos a ver cómo la educación popular transita hacia experiencias formales. En una época decíamos, no, la educación popular solamente se puede hacer en los barrios y cuando transita a las escuelas porque ha sido cooptada como discurso o como metodología, pero en los 90 vimos aparecer experiencias de pequeños procesos que fueron gestándose desde la educación popular y que hasta el día de hoy están constituidos como procesos de educación formal. Entonces, el trabajo de los claretianos, la comunidad de claretianos en el Huila, está aquí en Bogotá los compañeros del Instituto Cerros del Sur, las propuestas que incluso han venido trajinándose a nivel de universidades. Entonces, digamos que entre los 80 y los 90 se da esa transición también a que la educación popular entra a desarrollarse desde instituciones educativas. Y lo que empieza a suceder también con esta crisis que les decía de cambios del contexto y las preguntas sobre hacia dónde la transformación y de qué manera y cómo, empiezan a aparecer por un lado unos cuestionamientos a la educación popular. Entonces, personas que empiezan a decir en los distintos ámbitos, desde los sociales hasta ámbitos sociales hasta académicos, que la educación popular ya murió cuando se cayó el muro, murió cuando perdieron los sandinistas, murió cuando se demostró el fin de la historia. La educación popular murió y corresponde a una práctica del pasado. Otros que decían, no, la educación popular, lo que está sucediendo con la educación popular es que se ha diversificado. Entonces la educación popular está presente en las escuelas, por esas experiencias que les comento, o está presente incluso en los procesos de formación ciudadana, como teníamos espacios para la participación ciudadana, algunas experiencias de educación popular y algunos educadores y educadoras populares empezaron a trabajar hacia allá, en la formación para la participación en los nuevos espacios democráticos. Habían otros que decían, no, hay educación popular cuando se está hablando de la educación en derechos humanos, porque es la época en donde también empieza a aparecer el discurso de los derechos humanos con mucha fuerza,
y el asunto ambiental con mucha fuerza. Y empiezan a aparecer nuevas demandas en los barrios, las organizaciones de mujeres empiezan a ser más fuertes, los jóvenes empiezan a plantear sus reivindicaciones de otra manera, aparecen los niños y las niñas y organizaciones infantiles también. Entonces, como que el ambiente se complejiza tanto que algunos dicen, no, la educación popular está presente allí y se ha pluralizado, está presente en múltiples escenarios. Y aparece también otro discurso que empieza a señalar que más que hablar de educación popular, de lo que deberíamos hablar es de educación comunitaria. Entonces empieza a plantearse toda una línea de desarrollo de la educación comunitaria que tiene pues como distintos elementos combinados de lo que era esto del trabajo comunitario, el acompañamiento a las organizaciones comunitarias, la movilización social y comunitaria y los elementos que vienen de la educación popular. Entonces es una época como que pone en tela de juicio varios de los ejes y de las seguridades que se tenían y empieza a plantear una apertura enorme hacia otros escenarios. Yo podría seguir describiendo esa época, pero no lo voy a hacer. Sencillamente quisiera terminar diciendo que en medio de lo que han sido estas construcciones de la educación popular, aparecen lo que yo consideraría que son como unas tensiones y unos retos. Aparecen unas tensiones cuando se plantea el asunto de lo legal y lo legítimo para pensarse la transformación de la sociedad. Y esa es una tensión que está muy fuerte al interior de las organizaciones que históricamente han hecho educación popular y de los colectivos, de los grupos de trabajo, de los educadores y educadoras populares. Lo legal no es siempre lo justo, pero pareciera que una de las perspectivas fuertes en algunos sectores de la sociedad es considerar que las transformaciones se logran por la vía legal o tienen que llegar a afectar lo legal. Y ahí estaría la pregunta de qué manera. Y lo legítimo, que normalmente no está vinculado directamente con lo institucionalizado, con lo instituido, diría Castoriadis, está ahí también como una posibilidad para lograr la transformación de la realidad. ¿Qué tipo de acciones desarrollamos para cambiar la realidad? ¿Las que son legales o las que son legítimas? ¿O cómo es el debate ahí entre lo legal y lo legítimo? Una segunda tensión que creo que aparece es entre las dinámicas sociales y las dinámicas académicas. Yo no lo mencioné, pero en mi experiencia personal también aparece el vínculo con la universidad y aparece para algunos de mis compañeros de generación que entramos a trabajar a universidades públicas en calidad de docentes, vinculados inicialmente acompañando prácticas comunitarias, muy curiosamente ese ha sido el ingreso, o desarrollando asignaturas que tienen que ver con lo comunitario y lo educativo. El segundo reto que les menciono en relación a la tensión entre las dinámicas sociales y las académicas tiene que ver con que es necesario, en palabras de Freire, dignificar la academia. Y dignificar la academia pasa por cerrar esa brecha entre las dinámicas sociales de este país, que necesita profesionales muy bien formados, pero también muy sensibles y muy críticos, y las dinámicas que se dan en la vida social y en la academia que a veces no permiten llegar a ese tipo de asuntos. O sea, hay una distancia enorme entre los procesos educativos formales, no solo a nivel de la universidad, sino también en secundaria, que deberían transformarse, y ahí hay una tensión entre las dinámicas sociales de este país y las dinámicas de los procesos educativos formales que tiene que empezarse a conciliar. Porque así sean los estudiantes en secundaria, necesitamos que sean estudiantes críticos y sensibles y que sean estudiantes que tengan tal cantidad de información que puedan leer con amplitud y complejidad lo que está sucediendo en este país. No tenemos hoy en día el trabajo que había en secundaria en la época en la que Alfonso se formó, en los colegios en donde estuvo. No hay ese proceso de trabajo en secundaria. Y en la universidad tenemos pues todo lo que ustedes ya conocen muy bien, que creo que también es parte de lo que hace perder dignidad a la academia. Tenemos una academia muy distante de las dinámicas sociales concretas. Creo que habría una tercera tensión ahí en lo que tiene que ver con los espacios institucionales, los espacios barriales y los espacios organizativos. O sea, hoy en día las comunidades, las personas organizadas en los barrios tienen una serie de paradojas y de decisiones que son muy complicadas entre el conseguir recursos para mantener sus propios trabajos y seguirse moviendo en lógicas que corresponden a los intereses de la comunidad.
Entonces tenemos una posibilidad de financiamiento para proyectos, pero esa posibilidad de financiamiento de los proyectos pasa por renuncias pequeñas que algunas organizaciones terminan haciendo para poder garantizar la sostenibilidad de algunos recursos. Entonces, a eso me refiero con esa tensión entre los espacios y lógicas institucionales y lo que viene por dinámicas comunitarias y de otro tipo. Creo que aparece el reto del uso de las nuevas tecnologías para la información y la comunicación, las redes sociales y todo lo que ellas posibilitan para el fortalecimiento de los procesos educativos, para el fortalecimiento de los procesos de organización y de movilización, y ahí la educación popular podría aportar mucho, pero ese es un campo, creo, prácticamente inexplorado. Está el reto de aprender a leer la realidad de otra manera. Yo creo que nos toca alfabetizarnos otra vez y aprender a leer con elementos teóricos, si estamos en este escenario de formación, que sean cada vez más amplios y que nos permitan cada vez más complejidad, y aprender a leer en relación a las demandas de los tiempos. O sea, no podemos quedarnos con categorías del pasado. Yo a veces sufro mucho cuando veo a las organizaciones estudiantiles acá moviéndose con las categorías de hace 20 años, no se puede. O sea, los discursos no pueden ser los mismos, las lecturas que tenemos de la realidad no pueden ser las mismas, porque entonces no vamos a poder construir alternativas para el país y para los escenarios nuevos que están. El desafío de la investigación. Yo creo que hay que fortalecer la sistematización de las experiencias educativas que se vienen haciendo y que resultan tan interesantes. El trabajo no solo de las organizaciones que se hacen más visibles, sino de los colectivos, de los grupos de trabajo que a veces son invisibles y por eso no son registrados suficientemente en sus experiencias. Fortalecer los espacios de encuentro, el trabajo en red, el intercambio de experiencias. La semana pasada estábamos con Alfonso en un evento en donde organizaciones de Cali se encuentran con organizaciones de Medellín, con organizaciones del Cauca, y esos procesos, esos intercambios son muy potentes y muy fuertes en estos momentos. Y creo que habría un reto enorme, y es como el restituir la posibilidad de transformar la realidad. O sea, creo que esta generación nueva, la del siglo XXI, está creciendo con la idea de que la realidad que existe no se puede cambiar, o que si se cambia desde los marcos que tenemos, pero cambiarlo desde marcos que no existen no es posible. Y pienso que desde la educación popular y desde todos los desarrollos alternativos y críticos de la educación debería restituirse la posibilidad de transformar la realidad, o sea, mostrar que sí es posible cambiar la realidad que vivimos, que sí es posible cambiar este país, cambiar esta universidad, cambiar las familias, que sí es posible amar de otra manera, que sí es posible ser artista de otra forma, o sea, el valor del arte, la estética, la creatividad. Creo que hemos perdido el valor, y es el valor de pensarnos las posibilidades para transformar, y también hemos perdido como la posibilidad de creación, de inventiva, y eso hay que restituirlo. O sea, no podemos seguirnos moviendo en los márgenes cortos que nos dan las instituciones y las lecturas que de ellas hacen como los poderes hegemónicos. Yo me daría así.